El ayudante Owen Carter patrullaba por los caminos nevados de Pine Hollow junto a su leal compañero canino Rex, cuando algo extraño captó la atención del perro. Rex saltó repentinamente de la patrulla y desapareció en el oscuro bosque, ladrando como si hubiera escuchado un grito que nadie más podía oír. Owen lo siguió, con la linterna cortando la tormenta, y lo que encontró lo dejó helado en su lugar. Dos perros colgaban de un pino por cuerdas gruesas, sus cuerpos golpeados y magullados, su aliento desvaneciéndose en el frío. Uno ya se había ido. El otro, un pastor alemán maltratado con ojos atormentados, aún se aferraba a la vida y en su collar un solo nombre: Ranger. ¿Quién podría haber hecho algo tan cruel en un tranquilo pueblo de montaña? ¿Por qué el nombre en esa placa estaba conectado a un viejo veterano que vivía solo en el borde del risco? ¿Y hasta dónde llegaría Owen cuando descubriera que esto no se trataba solo de un perro, sino de codicia, traición y una lucha por la justicia que sacudiría al pueblo hasta sus cimientos? Lo que sucede a continuación te hará llorar y creer en milagros nuevamente. Antes de comenzar, apóyanos suscribiéndote al canal y comparte tu país en los comentarios para que sepamos desde dónde nos estás sintonizando. La noche en Pine Hollow, Montana, era de esas que hacían que incluso las montañas contuvieran la respiración. El aire era cortante como el cristal y la nieve caía espesa e interminable, envolviendo los caminos del bosque en silencio. Los faros de una patrulla solitaria tallaban túneles pálidos de luz a través de la tormenta, y el suave zumbido de su motor era el único sonido lo suficientemente valiente como para moverse contra el viento. Detrás del volante estaba el ayudante Owen Carter, de 35 años, alto y firme, el tipo de hombre cuya calma podía aquietar una habitación. Una vez fue marine estacionado en el extranjero. Ahora vestía el uniforme azul marino de invierno del departamento del sheriff del condado de Madison, completo con una pesada chaqueta de polar y una insignia plateada empañada por la escarcha. Sus ojos grises como la tormenta reflejaban tanto vigilancia y cansancio, la mirada de alguien que había visto demasiada violencia para creer en la paz fácil. En el asiento del pasajero, su compañero Rex se sentaba erguido. Un pastor alemán canine de 6 años, musculoso y disciplinado, con el pelaje espolvoreado con copos de nieve que se habían deslizado por la ventana abierta. Rex había sido entrenado durante años para detectar narcóticos, rastrear fugitivos y encontrar a los perdidos. Pero esta noche estaba inquieto, con la cola temblando, las orejas erectas hacia la oscuridad más allá del cristal. La radio crepitó brevemente con un informe meteorológico del despachador del condado. La visibilidad caía por debajo de media milla. «Ten cuidado ahí arriba, Carter», dijo la voz. Owen respondió, su voz baja. «Recibido», envolviendo el canto norte, luego regresando. Extendió la mano para ajustar el calentador, pero antes de que pudiera hacerlo, Rex se puso rígido. Un suave gruñido retumbó en la garganta del perro. El tipo de sonido que hablaba de instinto, no de entrenamiento. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Owen, con los ojos volviendo al bosque. El pastor alemán presionó su nariz contra la ventana helada, gimiendo ahora, paseándose en agitación. El ayudante redujo la velocidad de la camioneta. El mundo exterior era un remolino de blanco y sombra, troncos de pino como fantasmas, ramas pesadas con nieve. Entonces Rex ladró. Corto, agudo, urgente. Antes de que Owen pudiera detenerlo, el perro se lanzó hacia la puerta, arañando la manija. «Espera, Rex». Pero Rex saltó en el momento en que Owen la abrió una grieta, desapareciendo en la tormenta como una estela de sombra y fuego. Owen agarró su linterna, empujó la puerta y lo siguió. El frío lo golpeó de lleno en la cara. El viento aullaba entre los árboles, lanzando nieve a sus ojos. Sus botas crujían a través de los ventisqueros mientras corría, el haz de luz bailando salvajemente adelante. En algún lugar más profundo del bosque, Rex ladró de nuevo. Un sonido frenético y desesperado que envió un escalofrío por la columna vertebral de Owen. «Rex, quieto, regresa». No hubo respuesta, solo otro ladrido, seguido de un gemido bajo. Owen avanzó,
su aliento convirtiéndose en niebla, el bosque presionando como una catedral de oscuridad. Su haz de linterna captó algo adelante. Movimiento, un balanceo, una forma. Se congeló. Bajo los pinos, dos cuerpos colgaban de una rama gruesa, cuerdas tensas y chirriando en el viento. Por un segundo pensó que eran personas. Las formas estaban tan quietas, tan inquietantes. Pero mientras se acercaba, su estómago se retorció. Eran perros, dos de ellos, ambos de razas grandes, manchados con sangre y hielo, suspendidos por cuerdas gruesas que mordían profundamente en sus cuellos. Sus hocicos habían sido sellados con cinta. La nieve se había acumulado en los huecos de sus cuerpos, y el suelo debajo de ellos estaba manchado de un rojo oscuro congelado. ¡Dios santo! Rex estaba parado debajo del árbol, con los pelos erizados, gimiendo, con los ojos saltando de Owen a las formas colgantes. Owen tragó con fuerza, forzando sus manos enguantadas a moverse. Dio un paso adelante y tocó el cuerpo más cercano. Estaba rígido, ido. El otro se estremeció, un movimiento débil, un milagro. Su pecho se elevó una vez, superficialmente. «¡Aguanta, chico! ¡Aguanta!». Sacó el cuchillo de caza de su cinturón y cortó la cuerda. La fibra gruesa se clavó en su palma, pero no se detuvo. Cuando la cuerda finalmente cedió, el perro cayó en la nieve con un golpe sordo amortiguado. Rex gimió suavemente y comenzó a lamer la cara del animal herido, su aliento humeante en el frío. Era una vista extraña, un canine entrenado, consolando a otro como si supiera exactamente qué tipo de dolor era este. Owen se arrodilló junto a ellos. El perro superviviente era un pastor alemán, tal vez de 5 años, aunque la edad era difícil de determinar bajo los moretones. Su pelaje era negro y marrón, su cuerpo temblando por el shock. Alrededor de su cuello colgaba una placa de metal maltratada. Owen limpió la nieve y leyó el grabado. Ranger, propiedad de Harold Briggs. Frunció el ceño. El nombre resonaba vagamente familiar. Lo había escuchado una vez, tal vez de un viejo veterano que vivía cerca del risco. «Ranger», susurró, «vas a estar bien». Revisó el pulso. Débil, pero presente. Luego rasgó una tira de tela de su camiseta interior y la envolvió alrededor de la herida en la pata del perro. La sangre se empapó inmediatamente, oscura contra la nieve blanca. «Tranquilo, tranquilo ahora». Rex ladró una vez, como instándolo a apurarse. Owen recogió al pastor herido en sus brazos. El animal estaba pesado, lánguido, su respiración superficial contra su pecho. Mientras se volvía hacia el camino, el viento aulló más fuerte, casi como una voz. Se detuvo y miró por encima de su hombro. El otro perro aún colgaba de la rama, inmóvil, la cuerda balanceándose como un péndulo. La escena se grabó en su memoria. Los muertos y los moribundos. La crueldad de alguien que se había tomado el tiempo de atar esos nudos. Esto no era aleatorio. Era un mensaje. Apretó su agarre en Ranger y avanzó penosamente a través de los ventisqueros hacia la camioneta. La nieve azotaba su rostro. Rex trotaba cerca a su lado, mirando atrás cada pocos segundos como para asegurarse de que las sombras no lo siguieran. Cuando llegaron a la patrulla, Owen sentó a Ranger suavemente en el asiento trasero, envolviéndolo en una manta de emergencia. Subió el calentador y sacó la radio. «Despacho, aquí la unidad 92. Tengo una escena activa de crueldad animal en North Ridge Road. 2 perros, uno fallecido, uno apenas vivo. Voy en ruta al rescate de animales de Pine Creek. Notifique a la doctora Graves». La radio silbó en estática. Luego vino la respuesta. «Recibido 92. Ten cuidado ahí fuera. Los caminos se están cerrando rápido». «Entendido». Colgó y miró a Rex en el espejo. El canine se sentó erguido, con los ojos fijos en Ranger. «Buen trabajo, compañero», dijo Owen en voz baja. «¿Lo encontraste?» Rex dio un gemido bajo, descansando su hocico en el asiento. Mientras la camioneta rodaba a través de la nieve, la mente de Owen se negaba a calmarse.
La imagen de los cuerpos colgantes se repetía con cada relámpago a través del risco. Esto no era la crueldad de un cazador ni un acto aleatorio. Se sentía escenificado, deliberado, como si alguien quisiera enviar una advertencia. Apretó su agarre en el volante. Quien hizo esto no solo había lastimado a un perro, habían cruzado hacia algo mucho más oscuro. Miró a Ranger nuevamente, yaciendo débilmente en la manta, con los ojos medio abiertos, pero vivo. «No te rindas ahora, chico», murmuró. «Ya sobreviviste al infierno. Me aseguraré de que no vuelvas». Afuera, el bosque de pinos desapareció en la tormenta detrás de ellos. En su lugar apareció una luz tenue adelante, el resplandor de la estación de rescate de Pine Creek. Y en algún lugar ahí fuera, más allá de la cortina blanca de nieve, la verdad esperaba, enterrada profundamente bajo la codicia, la crueldad y el silencio. Owen no lo sabía todavía, pero esta noche era solo el comienzo. La nieve seguía cayendo a través de la larga noche de Montana, cubriendo el sinuoso camino mientras la patrulla se arrastraba hacia el rescate de animales de Pine Creek. El calentador zumbaba débilmente, empañando el parabrisas. En el asiento trasero, el pastor alemán herido yacía envuelto en una manta de emergencia, sus respiraciones irregulares pero obstinadamente presentes. A su lado se sentaba Rex, aún alerta a pesar de la larga persecución, sus ojos marrones parpadeando entre su manejador y el extraño herido. El ayudante Owen Carter apretaba el volante con más fuerza cada vez que el perro gemía. «Aguanta, Ranger», murmuró para sí mismo. Había visto hombres morir en campos de batalla más silenciosos que esto, y se negaba a dejar que otra vida se escapara sin luchar. Cuando finalmente llegaron a la estación de rescate de Pine Creek, el lugar brillaba como una linterna en la nieve. El edificio era pequeño, una cabaña de guardabosques convertida, con vapor saliendo de su chimenea. El letrero pintado a mano al frente decía, «Refugio Veterinario Pine Creek, Dra. E. Graves». Owen empujó la puerta, una ráfaga de aire caliente golpeando su rostro congelado. Adentro, el olor a antiséptico se mezclaba con el dulce aroma de heno y pelaje mojado. Una mujer levantó la vista desde detrás de un mostrador lleno de historiales médicos. Era la doctora Emma Graves, de 32 años, la única veterinaria para 3 condados. Su cabello rubio estaba atado en un moño desordenado bajo un gorro tejido, y su suéter gris estaba manchado de yodo y huellas de patas. Tenía el tipo de calma que venía de años de manejar tanto animales asustados como dueños en pánico. «Owen Carter», dijo, sorprendida, pero no sin amabilidad, «pareces haber conducido a través de una zona de guerra». Él se hizo a un lado, revelando a Rex y el cuerpo lánguido que llevaba en sus brazos. «Lo encontré colgando en el bosque, aún respirando. El otro no lo logró». Su expresión cambió instantáneamente, ojos suaves afilándose en enfoque. «Ponlo en la mesa ahora». Durante las siguientes 5 horas, la cabaña se convirtió en un hospital de campaña. Emma trabajó con precisión silenciosa, sus manos moviéndose de herida en herida, desinfectando, cosiendo, limpiando. Owen asistió donde pudo, trayendo gasa, estabilizando al perro durante las inyecciones. Rex se sentó en el borde de la mesa, observando, con las orejas bajas, la cola inmóvil. El cuerpo de Ranger contaba la historia de la crueldad. Quemaduras profundas de cuerda alrededor del cuello, moretones en las costillas y una infección de viejas heridas que no habían sido tratadas. El ceño de Emma se frunció mientras revisaba su latido. «Ha sido golpeado antes». «Esta no fue la primera vez. ¿Alguna posibilidad de que lo logre?», preguntó Owen en voz baja. Ella no levantó la vista. «Si llegó tan lejos en este frío, es un luchador. Pero necesita descanso, líquidos y tiempo. El resto depende de él». Al amanecer, el agotamiento se había asentado sobre ellos como otra capa de nieve. La tormenta afuera se había calmado, dejando una luz gris apagada filtrándose por las ventanas. Owen salió por la parte trasera, pala en mano. Cavó una tumba poco profunda junto a la cerca donde la nieve yacía intacta. El segundo perro, el que no había sobrevivido, descansaba dentro de una lona de plástico negra. Owen lo bajó suavemente,
quitándose el sombrero. Rex estaba a su lado, en silencio, sin ladrar, sin moverse, solo esa pesada quietud canina que parecía entender la pérdida. Owen susurró: «Ningún animal merece esto». Cuando regresó adentro, Emma se estaba limpiando las manos, con ojeras oscuras bajo sus ojos. «Está estable», dijo suavemente. «No sé por cuánto tiempo, pero el sangrado se detuvo». Rex se acercó a la camilla de metal donde Ranger ahora yacía, conectado a una línea de goteo. Olfateó suavemente el cuello vendado, luego se bajó al piso a su lado. Por primera vez desde que comenzó la noche, Owen vio a Rex relajarse, como reconociendo que esta lucha no era solo suya. Emma también lo notó. «Sabe por lo que ha pasado ese», dijo en voz baja. «Lo ves a veces con perros de servicio. Perciben el trauma, recuerdan». Owen se sentó en el banco cercano, frotando la rigidez de sus manos. «Pensarías que la gente aquí fuera tendría más sentido común que esto. Es un pueblo tranquilo». «Tranquilo no significa inofensivo», respondió Emma. «La crueldad tiende a esconderse donde nadie está mirando». Las palabras se quedaron en el aire como humo. Ambos se volvieron cuando la campana sobre la puerta tintineó. El viento entró precipitadamente, llevando el olor a pino y escarcha, y una figura alta y demacrada entró en la luz. Era un hombre anciano, de unos 68 años, envuelto en un largo abrigo marrón gastado en los codos. Su barba blanca estaba recortada corta, su rostro curtido por años y soledad. En su mano derecha se apoyaba en un bastón de madera tallado de una rama, y prendido en su pecho había una medalla militar plateada empañada. «Buenos días», dijo con voz ronca, quitándose el sombrero. «Recibí una llamada. Alguien encontró un perro en el bosque». Emma parpadeó. «No llamamos a nadie todavía». Los ojos del hombre se dirigieron a la camilla, al pastor yaciendo bajo el resplandor amarillo de la lámpara. Su bastón se le resbaló de las manos. «Ranger», susurró, con voz temblorosa. «Oh Dios Todopoderoso, ese es mi chico». Se tambaleó hacia adelante, cayendo de rodillas junto a la camilla. Sus manos temblaban mientras se cernían sobre el pelaje del perro, con miedo de tocar. «Se llevaron a ambos». Owen se acercó. «Señor, soy el ayudante Carter. ¿Está diciendo que este perro le pertenece?» El hombre asintió débilmente. «Me llamo Harold Briggs, militar retirado. He estado viviendo cerca de Old Quarry Road, North Ridge. Esos bastardos vinieron hace una semana. Dijeron que querían mi tierra. Cuando les dije que no, regresaron por la noche, rompieron mi cerca, se llevaron a mis perros». Su voz se quebró. «Scout no lo logró, ¿verdad?» El silencio de Owen fue suficiente. Los hombros del anciano se hundieron. Por un largo momento, el único sonido fue el pitido débil del monitor cardíaco. Emma le acercó una silla. «Por favor, siéntese, señor Briggs». Se hundió en ella lentamente. «Hicieron esto solo para asustarme. Dijeron que si no vendía, me haría arrepentir. No pensé que lastimarían a los perros. Eran todo lo que me quedaba». El olor a antiséptico y pelaje mojado se aferraba al aire, pero debajo de él, Owen podía sentir algo más. Dolor, crudo e indecible. El ayudante Owen Carter se agachó cerca de él, manteniendo su voz firme. «Señor Briggs, necesito que me cuente lo que pasó». «¿Quién hizo esto?» Los ojos del anciano brillaron bajo la luz débil. Su voz llegó baja, cada palabra raspando como grava. «Se hacen llamar North Ridge Minerals, alguna compañía de la ciudad. Trajes, camionetas brillantes y grandes promesas. Dijeron que la colina detrás de mi casa estaba sentada sobre una fortuna de metales raros. Ofrecieron comprar mi tierra». Dio una risa amarga, seca y rota, como si pudieras comprar algo que tiene la tumba de tu esposa. Miró hacia Ranger, sus dedos rozando suavemente el pelaje vendado. «Cuando les dije que no, regresaron. Comenzaron pequeño,
cortaron mis cercas, dispararon cerca del granero para asustar a los animales. Luego envenenaron mi pozo. Llamé al sheriff. Dijo que eran chicos. Me dijo que me calmara. La mandíbula de Owen se apretó. ¿El sheriff Langston dijo eso? Harold asintió lentamente. Lo hizo. Después de eso, supe que estaba solo. La semana pasada, 2 de sus hombres vinieron de nuevo. Me dijeron que era mi última oportunidad. Uno de ellos era grande, calvo, usaba una chaqueta roja. El otro, delgado, con una cicatriz junto a la oreja. Dijeron que si no firmaba, tomarían lo que más me importaba. Emma, parada detrás de ellos, susurró: «Tus perros». Los ojos del anciano se cerraron. Scout y Ranger eran mi familia. Llegué a casa al día siguiente y encontré la puerta abierta. Ambos desaparecidos. Busqué hasta que el frío quemó mis pulmones. Rex, sentado cerca de la entrada, dio un gemido bajo y comprensivo. Sus ojos cambiaron entre los 2 hombres, reyendo la tensión como un soldado experimentado. Owen respiró hondo. «Señor Briggs, voy a presentar esto como una denuncia criminal, pero necesito que se mantenga a salvo hasta que averigüemos quién está detrás de esto». Harold asentó lentamente, apoyándose en su bastón. «Estás perdiendo tu tiempo, ayudante. Esos hombres no actúan solos. ¿Crees que una compañía minera puede hacer todo esto sin que alguien en el pueblo los ayude?» Owen encontró su mirada. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, dijo el anciano con voz ronca, que alguien en esa elegante oficina suya ya está pagado para mirar hacia otro lado. Las palabras colgaron en el aire como humo. Más tarde esa mañana, después de que Harold se fue a descansar, Owen condujo de regreso a la estación del sheriff. El sol brillaba en la nieve, pero el pueblo aún parecía incoloro, solo tonos de blanco y silencio. Dentro de la estación, el zumbido del radiador y el olor a café rancio lo saludaron. El sheriff Dalton Langston, un hombre de hombros anchos de casi 60 años, con cabello gris peinado hacia atrás cuidadosamente, estaba parado junto al archivador leyendo un informe. Su uniforme impecable lucía fuera de lugar entre los escritorios rayados y las persianas polvorientas. Owen caminó directamente a él y dejó caer su informe escrito sobre el escritorio. Tal vez quiera leer eso. Langston levantó la vista, sus ojos azul grisáceos cansados. «Carter, estoy enterrado en papeleo. Entonces querrá hacer espacio para este». El sheriff suspiró, recogió la carpeta y la hojeó. Mientras leía, su expresión se oscureció. «Esto es sobre ese viejo, Briggs». «Así es», dijo Owen. «Afirma que Northridge Minerals está detrás del ataque a su propiedad, y le creo». Langston dejó la carpeta y se frotó las sienes. «Carter, sé que tienes buenas intenciones, pero estas grandes compañías no se ensucian las manos. Tal vez algunos chicos locales escucharon los rumores y pensaron que se divertirían. Los chicos locales no usan cuerdas y nudos profesionales para colgar perros de los árboles», espetó Owen, «y no conducen vehículos con placas de la ciudad». El tono de Langston se endureció. «Cuídate, no tenemos evidencia vinculando a nadie con eso. No quiero que causes problemas donde no pertenecen». «El problema ya está aquí, sheriff», respondió Owen, inclinándose hacia adelante. «Si Northridge está llevando a cabo operaciones ilegales en terrenos privados, y si alguien aquí los está ayudando a encubrirlo, eso no es solo crueldad, es corrupción». La mirada del sheriff se volvió fría. «Es suficiente, ayudante. No acusamos a hombres que pagan la mitad de los salarios de este condado». Un golpe llegó a la puerta. Antes de que Owen pudiera hablar de nuevo, el sheriff se enderezó, su voz repentinamente educada. «Adelante». La puerta se abrió para revelar a un hombre alto con un abrigo de lana oscuro y guantes de cuero. Su cabello estaba peinado hacia atrás con precisión, su mandíbula bien afeitada.
Se movía con la confianza de alguien que conocía el peso de su dinero. «Buenas tardes, caballeros», dijo el hombre suavemente. «Espero no interrumpir». La actitud del sheriff Langston cambió instantáneamente. «Señor Royce, por supuesto que no. Adelante». La puerta se abrió para revelar a un hombre alto con un abrigo de lana oscuro y guantes de cuero. Su cabello estaba peinado hacia atrás con precisión, su mandíbula bien afeitada. Se movía con la confianza de alguien que conocía el peso de su dinero. «Buenas tardes, caballeros», dijo el hombre suavemente. «Espero no interrumpir». La actitud del sheriff Langston cambió instantáneamente. «Señor Royce, por supuesto que no. Adelante». Gavin Royce, de principios de los 40, gerente regional de Northridge Minerals, entró a la habitación. Sus botas chasquearon contra el piso mientras estrechaba la mano del sheriff. «Escuché que uno de sus ayudantes encontró algo trágico cerca de nuestra propiedad. 2 perros, ¿no es así?» La expresión de Owen se oscureció. «Parece estar muy bien informado, señor Royce. Eso fue hace apenas 12 horas». Royce sonrió ligeramente. «Es un pueblo pequeño, ayudante. Las noticias corren rápido». Langston señaló una silla. «Por favor, tome asiento». «No es necesario», respondió Royce, cepillando una mota de nieve de su manga. «Solo quería aclarar el aire. Northridge Minerals no tiene conexión con nada de esto. Somos un negocio legal tratando de traer oportunidades a Pine Hollow. Sería desafortunado si los rumores sugirieran lo contrario». Rex, sentado tranquilamente junto al escritorio de Owen, de repente se puso rígido. Sus orejas se levantaron, un gruñido rodando bajo en su pecho. La nariz del perro se movió como si detectaba un olor que gritaba peligro. Royce miró hacia abajo, su voz tensándose. «Controle a su animal, ayudante». Owen no se movió. «Está entrenado para responder a amenazas. Tal vez huele una». Por un breve momento, los dos hombres se miraron fijamente. La sonrisa calmada de Royce encontrando la mirada fría de Owen. El silencio crepitó. Luego el empresario ajustó sus guantes y se volvió hacia el sheriff. «Ambos sabemos lo fácil que las cosas pueden malinterpretarse. Confío en que manejará esta situación con la discreción que merece». Langston asintió, su tono casi deferente. «Por supuesto, mi ayudante solo se dejó llevar un poco». Owen sintió su mandíbula apretarse, pero no dijo nada. Royce se dirigió hacia la puerta, deteniéndose justo lo suficiente para mirar por encima del hombro. «Un consejo, ayudante. A veces perseguir fantasmas en estas montañas puede hacer que un hombre se pierda». Luego se fue, dejando el leve olor a humo de cigarro y arrogancia colgando en el aire. Langston se volvió bruscamente. «Carter, has terminado con este caso. Es una orden». Owen encontró la mirada de su superior, su voz calmada pero con filo. «Entendido, sheriff». Salió sin otra palabra, Rex siguiendo de cerca. Afuera, la nieve había comenzado a caer de nuevo, delgada y silenciosa. Owen se detuvo junto a su camioneta, mirando hacia atrás a la ventana del sheriff, donde las sombras se movían detrás de las persianas. Se agachó y rascó la cabeza de Rex. «Tienes razón sobre él, amigo. Olía a problemas». El perro dio un ladrido suave como en acuerdo. Owen arrancó el motor, los faros cortando a través de la nueva cortina de nieve. No sabía todavía cuán profunda era la podredumbre, pero sabía una cosa con certeza. El nombre Northridge seguiría apareciendo, y donde lo hiciera, la sangre y la codicia nunca estaban lejos. La noche después de la confrontación en la oficina del sheriff, la tormenta regresó con venganza. La nieve barría Pine Hollow como una temada interminable, envolviendo el pueblo en un sudario de silencio blanco. La mayoría de la gente se había retirado a sus chimeneas y botellas de whisky, fingiendo que el mundo exterior ya no existía. Pero para el ayudante Owen Carter, el descanso era imposible. La imagen de la sonrisa fría de Gavin y la indiferencia del sheriff se repetía en su mente como una pesadilla en bucle. En algún lugar entre el viento y sus propios pensamientos, una decisión tomó forma.
Si nadie más buscaría la verdad, él lo haría. A medianoche, el camino del bosque estaba casi enterrado. Owen conducía con cuidado, los faros de su patrulla cortando a través de cortinas de nieve. A su lado, Rex se sentaba erguido, su nariz olfateando el aire, su cuerpo tenso y alerta. Los limpiaparabrisas chillaban a través del cristal, mientras el vehículo giraba fuera del camino principal y se arrastraba hacia el sendero de tierra donde los dos perros habían sido encontrados. El lugar se veía diferente en la oscuridad. El árbol donde las cuerdas habían colgado ahora estaba medio enterrado bajo hielo, la nieve ocultando la mayor parte del suelo. Owen estacionó y salió, jalando su chaqueta pesada contra el frío. «Averigüemos qué nos perdimos, amigo». Rex saltó inmediatamente, olfateando el suelo donde las cuerdas habían estado. Se movió en círculos apretados, nariz cerca de la nieve, cola rígida. Owen siguió, la linterna escaneando la base de los árboles. El haz capturó fragmentos del pasado, un pedazo de cuerda congelado en la corteza, algunas gotas de sangre seca oscura contra la nieve. De repente, Rex se detuvo, las orejas moviéndose. Ladró una vez, corto y agudo, luego comenzó a seguir un rastro débil que conducía cuesta abajo. Owen siguió, botas crujiendo a través de la corteza de hielo. Llegaron a un tramo de arbustos aplastados cerca de un arroyo estrecho congelado. La nieve allí estaba perturbada, huellas profundas y pesadas, alejándose de la línea de árboles. Owen se agachó junto a ellas. «Llantas de camioneta», murmuró. «Grandes, 2 ejes traseros, tipo industrial». Apartó la nieve a un lado y encontró algo metálico brillando debajo de la superficie. Cuando lo recogió, sus dedos se cerraron alrededor de un casquillo de bala gastado estampado con una marca de grado minero. «No cazadores», dijo en voz baja. «Esto vino de guardias de equipo que se usan en sitios de voladura». Rex olfateó cerca y dio un gruñido bajo, arañando el suelo. Desenterró un trozo rasgado de tela oscura, medio congelado en el barro. Bajo la luz, Owen pudo distinguir un logo descolorido, una cordillera blanca con las letras NRM debajo. «North Ridge Minerals», susurró. La ira dentro de él ardía contra el frío. El viento se levantó, esparciendo nieve como ceniza. Rex ladró de nuevo y comenzó a cavar frenéticamente cerca de un grupo de helechos muertos. Owen se arrodilló para ayudar, sus guantes raspando el suelo congelado hasta que algo áspero y rígido emergió. Una pequeña bolsa de lona cubierta de hielo. La abrió con cuidado. Dentro había un rollo corto de cuerda, del mismo tipo que había visto alrededor de los cuellos de los perros, todavía oscura con sangre congelada. El estómago de Owen se revolvió. Así que aquí es donde la tiraron. Cerró la bolsa y la colgó sobre su hombro. La evidencia era pequeña, pero era suficiente para probar que alguien conectado con el sitio minero había estado aquí. Mientras se volvían hacia la camioneta, Rex de repente se congeló, mirando a la distancia. Owen siguió su mirada. A través de la nieve que caía, 2 haces de luz débiles parpadearon. Faros de vehículo, lejos pero moviéndose hacia el camino del risco. «Abajo», susurró Owen. Él y Rex se agacharon detrás de un tronco caído. La camioneta pasó a unos 100 metros, sus llantas rechinando a través del hielo. Incluso desde esa distancia, Owen reconoció el emblema en el costado. División de Seguridad de North Ridge Minerals. El vehículo redujo la velocidad cerca del pino, donde las cuerdas habían estado. 2 hombres salieron, ambos en parcas oscuros y guantes. Uno llevaba una linterna, el otro un rifle colgado sobre su hombro. Miraron alrededor por un momento, hablando en voz baja. Owen se esforzó para escuchar. El viento llevaba fragmentos de su conversación. El jefe dijo que verifiquen si los cuerpos se fueron. Dijo que el ayudante ha estado haciendo preguntas. Si vuelve aquí de nuevo, asegúrate de que no lo haga. La sangre de Owen se heló. Esperó hasta que los hombres volvieron a la camioneta y se alejaron hacia el camino minero. Cuando se habían ido, exhaló lentamente. «Saben que estoy buscando»,
murmuró. Los oídos de Rex se movieron, los ojos del perro nunca dejando el camino que el vehículo había tomado. Regresaron a la camioneta en silencio. La nieve caía más fuerte ahora, difuminando el horizonte en un vacío blanco sin fin. Mientras Owen subía al asiento del conductor, no podía sacudirse la imagen de esos dos guardias parados bajo el árbol, hablando su nombre como un objetivo. De regreso al pueblo, las calles estaban vacías. No fue a la oficina del sheriff, no después de lo que había pasado la última vez. En su lugar, condujo directamente al rescate de Pine Creek. Las luces todavía estaban encendidas. La doctora Emma Graves nunca dormía realmente cuando un animal estaba en recuperación. Ella abrió la puerta en su suéter de polar y jeans, el agotamiento escrito en su rostro. «Estás fuera tarde otra vez», dijo suavemente. Owen se cepilló la nieve de su chaqueta. Encontré más evidencia cerca del sitio. Huellas de llantas, un casquillo y esto. Dejó caer la bolsa sobre el mostrador. Emma vaciló antes de abrirla. Cuando vio la cuerda manchada de sangre, su expresión se oscureció. «Dios mío». «Coincide con las heridas alrededor del cuello de Ranger», dijo Owen. «Y esto», sostuvo el trozo de tela de un uniforme de Northridge. Emma cruzó los brazos, frunciendo el ceño. «No puedes llevar esto al sheriff, sabes lo que pasará». «No planeo hacerlo», respondió Owen, «pero necesitamos pruebas, suficientes para mostrarle a alguien fuera de este condado que es real». Un sonido débil vino del otro extremo de la habitación. Ranger estaba despierto. El pastor alemán yacía de costado, ojos medio abiertos observándolos. Su respiración era superficial pero constante. Owen se acercó lentamente, arrodillándose junto a la camilla. «Oye, soldado», dijo en voz baja, «lo hiciste bien, aguantaste». Rex se acercó, la cola moviéndose débilmente, y tocó narices con Ranger. Por un momento, los dos perros solo se miraron. Dos sobrevivientes, unidos por un dolor que ninguno podía explicar, pero ambos podían sentir. Emma los observó, su voz suavizándose. «Te vas a meter en problemas profundos, Owen». Él la miró. No sería la primera vez. Afuera, el viento aulló de nuevo, sacudiendo los viejos marcos de las ventanas. Emma apagó las luces superiores, dejando solo el resplandor tenue de las lámparas calefactoras. La luz parpadeante proyectaba sombras largas a través de las paredes, donde la bolsa de cuerda yacía como una acusación silenciosa. Owen la miró durante un largo tiempo, luego a la nieve arremolinándose afuera. «Regresaron esta noche», dijo finalmente. «Hombres de Northridge. Saben que estoy excavando». Emma se congeló. «Entonces no puedes volver allí». Él negó con la cabeza. «Si me detengo ahora, Harold Briggs pierde todo, y quien mató a esos perros se sale con la suya. Eso no va a pasar». Ella suspiró, dándose cuenta de que ya había tomado su decisión. «Solo prométeme que tendrás cuidado». Owen se puso de pie, cerrando su chaqueta. «Cuidadoso nunca ha sido mi fuerte». Miró a Rex, que ya estaba esperando junto a la puerta, cola quieta, ojos afilados. «Vamos, compañero, tenemos más terreno que cubrir». Le dio a Ranger una última mirada. Los ojos del perro reflejaban el resplandor tenue de la lámpara, calmados y confiados a pesar del dolor. Owen susurró, «Aguanta ahí, todavía no hemos terminado». Luego, él y Rex salieron de nuevo a la tormenta, dejando atrás el calor de la clínica y caminando una vez más hacia la fría verdad esperando en la nieve. La tarde siguiente, una niebla espesa rodó sobre Pine Hollow. El cielo colgaba bajo y gris, presionando sobre los tejados, y hasta los pinos parecían cansados del frío interminable. Dentro de la estación de rescate de Pine Creek, las luces estaban tenues, y el único calor venía de la vieja estufa de hierro en la esquina. El suave crepitar de la madera ardiendo se mezclaba con el sonido rítmico débil de la respiración de Ranger mientras descansaba en su camilla cerca de la pared. El ayudante Owen Carter se sentó junto a la ventana, sus ojos perdidos en el resplandor naranja del fuego. Los eventos de la noche anterior aún se reproducían en su mente. Las huellas, los guardias y esa débil advertencia flotando a través de la tormenta.
Sabía que estaba parado en el borde de algo mucho más grande que la crueldad animal. Rex, acostado cerca de sus botas, levantó la cabeza ante cada ráfaga de viento, las orejas moviéndose como si él también sintiera la inquietud espesándose en el aire. Un golpe suave llegó a la puerta. Owen alcanzó instintivamente su arma antes de abrirla. Parado afuera había un joven delgado, no mayor de 21 años, su rostro pálido, cabello desordenado bajo un gorro deshilachado. Vestía una chaqueta de trabajo sucia con el logo de Northridge Minerals parcialmente arrancado, y sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba los guantes. ¿Ayudante Carter?, preguntó el joven en voz baja. Owen frunció el ceño. ¿Quién pregunta? Me llamo Ellie Turner. Trabajaba para Northridge. Necesito hablar con usted. Por favor, déjeme entrar antes de que alguien me vea. La forma en que habló, medio desesperado, medio aterrorizado, le dijo a Owen que esta no era una visita casual. Se hizo a un lado. Entra. Ellie entró, mirando por encima del hombro antes de cerrar la puerta. Adentro, sus ojos se movieron nerviosamente hacia los dos pastores alemanes. Rex se puso de pie, cola baja, evaluándolo, mientras Ranger, aunque todavía débil, levantó la cabeza de su manta como si reconociera el olor del uniforme de la compañía. «Está bien», dijo Owen en voz baja. «No es nuestro enemigo. Todavía no». Ellie se frotó las manos tratando de calentarlas. «No debería estar aquí. Si descubren que hablé con usted». Se detuvo a mitad de la frase, tragando con dificultad. «Respira», dijo Owen. «Siéntate. Empieza desde el principio». El joven se sentó en el borde de la silla junto al fuego, mirando el suelo. «Me uní a Northridge el verano pasado. Mi padre trabajó allí durante 20 años antes de los despidos. Pensé que era un buen trabajo, paga estable, sin preguntas». Pero las cosas cambiaron hace 2 meses cuando Gavin Royce trajo contratistas externos. Tipos grandes, seguridad privada. Empezaron a trabajar de noche en el sitio minero, sin permisos, sin supervisión. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban excavando en busca de minerales, estaban haciendo algo fuera de los libros. Owen se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. ¿Qué tipo de algo? Ellie vaciló, su voz apenas por encima de un susurro. Están extrayendo metales raros, litio, cobalto, pero lo están haciendo ilegalmente, más profundo de lo que permite cualquier licencia legal. Royce le paga al sheriff para que se quede callado. He visto los sobres de efectivo yo mismo. El sheriff Langston ha estado recibiendo sobornos durante meses. La mandíbula de Owen se apretó, pero dejó que el chico continuara. También querían la propiedad de ese anciano, Harold Briggs. El risco detrás de su casa conecta con una veta de mineral. Cuando Briggs se negó a vender, Royce lo perdió. Dijo que enviaría un mensaje. Una semana después, 2 de los guardias privados regresaron al sitio, presumiendo de que lo habían manejado. Dijeron que habían dado un ejemplo con sus perros. El silencio que siguió fue sofocante. Hasta el crepitar del fuego pareció desvanecerse en el fondo. Rex dio un gruñido bajo, casi humano en su ira. Ellie metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña memoria USB negra. Copié algo antes de renunciar. Grabaciones de seguridad de la oficina principal. Una reunión la semana pasada. Necesitas ver esto. Owen tomó la unidad con cuidado. ¿Qué hay en ella? Ellie levantó la vista, sus ojos rojos de noche sin dormir. Prueba. Royce hablando con los inversionistas. Dijo, y cito, «Si Briggs no vende, despejen el risco. No me importa cómo. Háganlo desaparecer». Eso es todo lo que pude conseguir antes de que notaran los archivos faltantes. Owen miró el pequeño pedazo de plástico en su mano como si fuera un explosivo vivo. ¿Te das cuenta de que esto podría hacer que te maten? «Ya lo sé», dijo Ellie en voz baja. «Por eso vine aquí. No puedo vivir con esto más». Owen lo estudió, tratando de medir si el miedo era real. Y lo era. Las manos del chico temblaban, su voz quebrándose, no por ensayo, sino por culpa. «Está bien», dijo Owen finalmente. «Hiciste lo correcto. Te quedas aquí esta noche. Nadie te encontrará». Ellie negó con la cabeza rápidamente. No puedo quedarme en un solo lugar. Solo quería darte la unidad. Después de esto, me voy del pueblo». Owen frunció el ceño.
¿A dónde irás? A cualquier lugar que no sea Pine Hollow, dijo Ellie, forzando una sonrisa débil. Mi mamá siempre dijo que este pueblo se come a los hombres buenos vivos. Antes de que Owen pudiera responder, un sonido débil afuera hizo que la cabeza de Rex girara hacia la ventana. El gruñido que siguió fue profundo e inconfundible. Owen se movió rápidamente a la cortina y miró afuera. Un SUV negro estaba al final del camino, faros apagados, motor en marcha. ¿Estás esperando compañía?, preguntó Owen bruscamente. La cara de Ellie se puso blanca. No, Dios mío, deben haberme seguido. Owen agarró su rifle de la esquina. Rex, mantente alerta. Emma no está aquí esta noche, pero la puerta trasera está atrás. Te sacaremos por atrás. Ellie se congeló. ¿Dispararán si me ven? Entonces nos aseguraremos de que no lo hagan. Lo guió hacia la parte trasera del edificio, pasando filas de jaulas vacías y estantes de suministros médicos. Ranger se movió en su camilla, gimiendo suavemente, como si sintiera el peligro. Owen hizo una pausa lo suficiente para descansar una mano en su cabeza. Está bien, chico. Quédate abajo. Cuando llegaron a la puerta trasera, Owen viró a través del patio blanco. La niebla era espesa, la nieve amortiguando cada sonido. Hay un sendero detrás de las perreras que lleva a la antigua estación de guardabosques. Ve allí. Mantente callado hasta el amanecer. Los alejaré. Ellie vaciló. ¿Por qué me estás ayudando? Porque gente como Royce cuenta con que todos estén demasiado asustados para hablar, dijo Owen. Ya hiciste la parte más difícil. El chico asintió, con los ojos húmedos, luego desapareció en la niebla. Owen esperó hasta que se fue, luego salió por la puerta delantera, rifle colgado sobre su hombro. Los faros del SUV parpadearon y dos hombres salieron, ambos vestidos con chaquetas negras con la misma insignia del risco que antes. Uno gritó, «Buenas noches, ayudante. ¿Todo bien ahí dentro?» La voz de Owen era calmada, pero fría. «Todo bien. ¿Qué los trae aquí a medianoche?» El hombre se encogió de hombros. «Patrulla de rutina. Escuchamos que ha estado excavando por el risco otra vez». «Curioso», dijo Owen, levantando su linterna. «No sabía que los mineros hacían patrullas de medianoche». La sonrisa del hombre se desvaneció. «Cuidamos nuestros intereses». Owen no parpadeó. «Yo también». La tensión se estiró delgada, como alambre, hasta que uno de ellos retrocedió, murmurando algo sobre verificar otro sitio. Subieron al SUV y se alejaron, la nieve tragando el sonido del motor. Cuando el camino estuvo vacío de nuevo, Owen regresó adentro. Cerró la puerta con llave, colocó la unidad USB sobre la mesa y se sentó junto al fuego. Rex se acomodó a su lado, mientras Ranger, exhausto pero despierto, levantó ligeramente la cabeza. Owen conectó la unidad a su laptop. La pantalla parpadeó cobrando vida, mostrando imágenes granuladas de una sala de juntas llena de hombres en trajes. En el centro, Gavin Royce estaba de pie, cigarro en mano, hablando a un grupo de inversionistas. Su voz era inconfundible. «Si Briggs no vende, despejen el risco, no me importa cómo. Perros, cercas, lo que sea. Háganlo parecer una advertencia de la naturaleza. Nadie va a cuestionar una tormenta». Los puños de Owen se apretaron. Rex gruñó suavemente y las orejas de Ranger se movieron al sonido, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. Owen susurró, «¿Lo escuchaste, verdad?» Esto no ha terminado. Los dos perros se sentaron lado a lado ante el fuego, sombras de guerreros tallados en luz ámbar, silenciosos, firmes, esperando la siguiente batalla. Afuera el viento se levantó de nuevo, llevando con él el eco de algo inevitable, la promesa de que la lucha por la verdad apenas había comenzado. La mañana siguiente amaneció gris y amargamente fría, el tipo de luz invernal que revelaba todo pero no calentaba nada. Owen Carter se sentó en su pequeña oficina en el departamento del sheriff de Pine Hollow, mirando la memoria USB negra sobre su escritorio. Ese pequeño pedazo de evidencia llevaba las voces de hombres poderosos planeando crueldad bajo la máscara de los negocios. Había pasado media noche pensando qué hacer, en quién confiar, a dónde ir. Pero Pine Hollow era un pueblo pequeño, y las palabras viajaban más rápido que la nieve caía. Finalmente decidió hacer las cosas según el libro. No porque confiara en el sheriff Dalton Langston,
sino porque quería que la evidencia estuviera oficialmente registrada. Llenó el formulario de presentación de evidencia, adjuntó su declaración, selló el USB dentro de un sobre marcado como Asuntos Internos y lo registró él mismo en el sistema. El procedimiento obligaría a la oficina del sheriff a reconocerlo. Antes de irse, miró la pantalla una vez más. Rex yacía cerca de sus botas, la cabeza descansando sobre sus patas, observando cada movimiento. «Vamos a hacer que esto cuente», murmuró Owen. El perro dio un pequeño gemido en respuesta, como diciendo que entendía. Cuando Owen regresó más tarde esa tarde, todo había cambiado. Su escritorio había sido limpiado, el formulario de evidencia desaparecido, el USB borrado del registro por completo. El pánico subió como bilis en su garganta. Se precipitó por el pasillo hacia la oficina del sheriff, botas golpeando fuerte contra el piso de madera. El sheriff Langston levantó la vista de una pila de papeles con leve sorpresa. ¿Algo malo, ayudante? Sabe muy bien que está mal, espetó Owen. El USB que registré anoche desapareció. Igual que mi reporte. Langston se reclinó en su silla, esa sonrisa débil y condescendiente arrastrándose por su rostro. He revisado el registro yo mismo. No hay constancia de que se haya presentado tal evidencia. Tal vez la perdiste. Está mintiendo. La voz del sheriff se volvió fría. Cuidado, Carter. Esa es una acusación seria. Owen se inclinó hacia adelante, sus puños apretados. Puede amenazarme todo lo que quiera, pero sé lo que había en esa unidad. La destruyó porque está en el bolsillo de Royce. Langston se puso de pie abruptamente. Su altura no dignidad, solo arrogancia. Suficiente. Ha sido un problema desde el día que pusiste un pie en este departamento. Estás suspendido, con efecto inmediato, pendiente de investigación por difamación y mala conducta. Entrega tu insignia y arma de fuego. La habitación cayó en silencio. Un reloj hizo tic en algún lugar, dolorosamente fuerte. Owen lo miró por un largo momento. Luego desprendió su insignia lentamente y la puso sobre el escritorio. ¿Cree que esto entierra la verdad? No lo hace. Solo me dice dónde empezar a cavar. Langston no respondió. Simplemente se dio la vuelta, murmurando, «Terminamos aquí». Afuera, la nieve se había espesado de nuevo. Owen caminó a su camioneta, Rex caminando tranquilamente a su lado. Se sentía vacío, despojado, no solo de su trabajo, sino del sistema mismo al que había jurado servir. No fue a casa. En lugar de eso, condujo hacia el rescate de Pine Creek. Las ventanas brillaban débilmente en la luz del día tenue. Adentro, Emma Graves estaba atendiendo a Ranger, que todavía estaba débil pero despierto. Ella levantó la vista en el momento en que él entró, su rostro tenso. «Te ves como el infierno», dijo suavemente. Él logró una sonrisa débil y sin humor. Langston lo hizo oficial. «Estoy suspendido». Emma dejó caer el tazón que sostenía. «¿Por el USB?» «Se fue», dijo, borrado de la evidencia como si nunca hubiera existido. Sus ojos se oscurecieron. «¿Entonces él es parte de esto?» Owen asintió. «Ha sido comprado». Antes de que cualquiera pudiera decir más, Rex de repente se puso de pie, gruñendo hacia la ventana. Un segundo después, el lamento débil de sirenas resonó desde el risco. Emma frunció el ceño. «Eso viene del camino norte, el lugar de Harold». El estómago de Owen cayó. Se precipitó hacia la puerta. Para cuando llegaron a la cabaña de Harold Briggs, el olor a pino ardiendo llenaba el aire. Las llamas desgarraban el techo, pintando la nieve en naranja parpadeante. La vieja camioneta del hombre estaba abandonada en la entrada, la puerta aún abierta. Owen saltó de la patrulla antes de que se detuviera. «Rex, encuéntralo». El K-9 se lanzó al infierno sin dudarlo, la cola desapareciendo en el humo. Owen siguió, cubriéndose la boca y la nariz. El calor era sofocante. Las vigas se agrietaban sobre la cabeza, cada sonido como un disparo. Adentro, a través de la neblina, Owen escuchó tos. Empujó hacia adelante y vio a Harold cerca de la pared trasera tratando de arrastrarse lejos de una viga caída. Su abrigo estaba medio quemado, su mano sangrando donde había tratado de protegerse. «¡Harold!», gritó Owen, corriendo hacia él. La voz del anciano raspó a través del humo.
¡Los perros están adentro! Entonces, una forma se movió en la esquina. Ranger, cojeando pero vivo, gimiendo débilmente mientras el fuego se arrastraba por el suelo. Rex lo alcanzó primero, agarrando su collar en sus mandíbulas y tirando. Owen agarró a Harold bajo los brazos, jalándolo hacia la entrada. Juntos, hombre y perro lucharon a través del aire negro asfixiante. Una viga se derrumbó justo detrás de ellos mientras salían a la nieve. El frío mordió los pulmones de Owen como un cuchillo, pero se sintió como libertad. Rex ladró una vez, dando vueltas como contando cabezas. Todos estaban vivos. El incendio devoró lo que quedaba de la cabaña. Las llamas chasquearon y silbaron, reflejadas en los ojos húmedos de Harold. Los equipos de bomberos llegaron minutos después, pero ya era demasiado tarde. Nada más que ruinas resplandecientes y humo negro enroscándose en el cielo. Envuelto en una manta junto a la ambulancia, Harold se sentó en silencio, mirando los restos. Su barba blanca estaba rayada con hollín, su rostro pálido y tembloroso. Owen se arrodilló a su lado. «Tiene suerte de estar vivo, señor. ¿Tiene idea de quién hizo esto?» Harold tosió débilmente. «¿Suerte?» Dio una risa seca y rota. «Querían que me fuera. El incendio no fue un accidente». La mirada de Owen se endureció. «Los encontraremos». El anciano lo miró, ojos reflejando la luz del fuego. «No puedes contar con uniformes ya, hijo. Yo también hice eso una vez. En la guerra, pensé que las bombas y las balas eran el verdadero enemigo, pero aprendí algo peor». Owen frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «La codicia», susurró Harold, «porque no solo destruye hogares, destruye hombres». Rex y Ranger se sentaron a su lado, vapor subiendo de su pelaje mojado. Ambos perros mirando los restos ardientes como centinelas que entendían la pérdida demasiado bien. Emma llegó minutos después, vendando la mano de Harold, sus ojos llenos de furia silenciosa. «Quien hizo esto no se detendrá aquí», dijo. «No», respondió Owen suavemente, mirando de vuelta al fuego. «Acaban de declarar la guerra». La nieve comenzó a caer de nuevo, lenta y silenciosa, cubriendo las cenizas como un sudario funerario. Y mientras las llamas se atenuaban a brasas, el reflejo de dos caninos brilló contra el resplandor rojo. Dos almas listas para la batalla que aún vendría. La nieve se había detenido, pero el cielo sobre Pine Hollow permanecía pesado, como un moretón que se negaba a desvanecerse. El incendio en la cabaña de Harold había sido oficialmente etiquetado como un accidente causado por cableado defectuoso. Aunque Owen no necesitaba un informe para saber que era una mentira, esa mentira era solo otra capa de podridumbre, cubriendo la verdad que se pudrió bajo la superficie congelada del pueblo. Era casi medianoche cuando el plan tomó forma. La orden de suspensión del sheriff aún colgaba sobre Owen como una sombra, pero no significaba nada ahora. La insignia se había ido, pero el juramento permanecía. Cargó su rifle, empacó una cámara pequeña y revisó las baterías de la linterna 2 veces. Rex se sentó cerca de la puerta, cola inmóvil, ojos alertas. El perro no necesitaba palabras. Entendía a dónde iban. Detrás de la camioneta, Harold Briggs subió lentamente, un brazo aún vendado del incendio. Su vieja chaqueta del ejército parecía demasiado delgada para el frío, pero sus ojos llevaban el fuego tranquilo de un hombre que ya había enterrado el miedo hace mucho tiempo. En el asiento del pasajero, Ranger descansaba junto a Rex, su movimiento lento pero determinado, la cicatriz alrededor de su cuello ahora curada en una marca oscura de supervivencia. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Harold, voz baja. «Esa mina está vigilada. Estos hombres disparan primero, nunca piensan». Owen arrancó el motor. «No vamos allí a pelear, solo a ver». Harold se rió entre dientes. «Eso es lo que dijimos en el 68 antes de marchar a la selva». La camioneta se arrastró por el camino del risco,
Los faros apagados, solo el resplandor pálido de la luna guiando su camino. La nieve crujía suavemente bajo las llantas, y cada curva parecía tragarlos más profundamente en el silencio del bosque. Cuando llegaron al borde de la colina detrás de lo que solía ser la propiedad de Harold, Owen se detuvo. Desde allí podían ver luces débiles parpadeando a través de los árboles. Lámparas industriales demasiado brillantes para un sitio minero inactivo. Dejaron la camioneta y se movieron a pie. El frío mordía a través de sus chaquetas. El bosque era espeso, pero Rex lideró el camino, nariz cerca del suelo, ocasionalmente pausando para olfatear el aire. Ranger lo seguía, su andar irregular pero firme. Los dos perros se movían como sombras, uno entrenado, uno templado por el dolor. Mientras alcanzaban el risco, la tierra debajo de ellos zumbaba débilmente, una vibración baja que solo podía venir de maquinaria pesada. Owen se agachó, levantando sus binoculares. Lo que vio hizo que su estómago se apretara. Una amplia boca de roca se abría bajo la colina. Una entrada de túnel recién excavada e iluminada con reflectores. Hombres con abrigos gruesos y cascos se movían dentro y fuera, transportando cajas estampadas con el logo de Northridge Minerals. Las cajas no estaban llenas de mineral, sin embargo. El resplandor débil de la apertura mostraba cilindros metálicos, marcados con símbolos de advertencia. «¡Santo Dios!», susurró Harold. «No solo están minando, están almacenando químicos allá abajo. ¡Eso es una trampa mortal!». Owen sacó la cámara, haciendo zoom. «Esto ya no se trata de metales raros, esto es contrabando». Los dos observaron en silencio, mientras una camioneta de guardias rodaba, los faros barriendo sobre la nieve. Había al menos una docena de hombres, todos armados. En el centro estaba Gavin Royce, reconocible incluso desde la distancia, por su largo abrigo y el cigarro brillando entre sus dedos. Estaba hablando con alguien, alto, ancho, usando una insignia de sheriff en su cinturón. El pecho de Owen se apretó. «Langston», respiró. «Está involucrado. Se están reuniendo aquí». La mandíbula de Harold se endureció. «Entonces conseguimos pruebas y salimos vivos». Owen asintió, luego susurró a Rex. «Silencioso, chico». Rex se bajó al suelo, arrastrándose hacia adelante a lo largo de la pendiente. Ranger lo reflejó en el otro lado. Juntos se movieron a través del monte, lentos y silenciosos, sus abrigos oscuros mezclándose con la tierra. Owen y Harold seguían a distancia, manteniéndose bajos. Cuando llegaron al risco sobre la mina, Owen sacó su teléfono, cambió al modo de video y comenzó a grabar. El video mostraba todo: el túnel ilegal, los guardias armados, las cajas, incluso Royce y Langston estrechando manos. De repente, un sonido cortó la noche, una rama quebrada. Uno de los guardias se volvió, la linterna cortando a través de la colina. «Oye, ¿escuchaste eso?». Owen se congeló. Rex se quedó quieto como piedra, pero la luz barrió más cerca. «Alguien está ahí arriba. ¡Vayan!». Owen sisó. «¡Rex, ve!». Rex saltó del monte, ladrando fuerte, corriendo en dirección opuesta para alejar la atención. Ranger lo siguió, su ladrido resonando a través de los árboles. Los guardias gritaron y dispararon. Las balas se rompieron a través de la noche, chispeando contra las rocas. «¡Rex!», gritó Owen, pero el perro ya se había ido, zigzagueando a través de la nieve. Una bala rozó su hombro y aulló, rodando antes de volver a ponerse de pie. Aún así, no se detuvo. Llevó el fuego de armas más lejos, más profundo en el bosque. Owen agarró el brazo de Harold. «Por aquí». Se zambulleron en un barranco estrecho, deslizándose hasta que el mundo arriba desapareció. Los sonidos de gritos se desvanecieron en la distancia. Por un largo momento, solo su respiración llenó la oscuridad. Harold presionó su espalda contra la roca, tosiendo del aire frío. «¿Conseguiste el video?». Owen asintió, aún recuperando el aliento. «Está todo aquí». «Entonces tenemos algo por lo que vale la pena morir», dijo Harold.
Owen lo miró en el resplandor tenue de su linterna. «Has pasado por cosas peores, ¿verdad?» El anciano sonrió débilmente, sus ojos reflejando la luz. «En Vietnam tenía un comandante que vendió a sus propios hombres por un envío extra de municiones. Mi mejor amigo, Jacobs, murió por eso. Ese día, juré que nunca tomaría órdenes de un hombre que pusiera el beneficio por encima del honor». Miró hacia el túnel oscuro que habían dejado atrás. Parece que la guerra nunca terminó, solo cambió de uniformes. Antes de que Owen pudiera responder, un gemido suave resonó desde la boca del túnel. Giró su cabeza bruscamente. Rex estaba ahí, cojeando hacia ellos, el pelaje rayado con sangre, pero los ojos brillantes y vivos. Ranger lo seguía detrás, exhausto pero ileso. «Buen chico», susurró Owen, arrodillándose para presionar su mano contra el hombro de Rex. La herida era superficial, la bala solo lo había rozado. Harold sonrió, pasando una mano temblorosa por el pelaje de Ranger. «Todavía de pie, como nosotros, viejos tontos». Se quedaron escondidos en el barranco durante horas, esperando que las patrullas pasaran. La noche se hizo más fría, el bosque silencioso, excepto por el zumbido distante de la maquinaria. Cuando finalmente fue seguro, Owen apagó la cámara y la guardó. «Tenemos lo que vinimos a buscar», dijo. «Ahora, hagamos que cuente». Mientras salían del barranco, la primera luz del amanecer se arrastró por el horizonte. La mina abajo continuaba zumbando. Una bestia enterrada bajo nieve y codicia, aún devorando lo que podía. Pero ahora, por primera vez, alguien había visto su corazón. Y esta vez, Owen Carter tenía la prueba. La tormenta rodó sin advertencia, convirtiendo Pine Hollow en un borrón blanco de caos. El viento aullaba a través de los árboles como el grito de algo antiguo y vengativo, borrando todo sonido excepto la tormenta misma. En la estación de rescate de Pine Creek, el viejo edificio de madera gemía bajo el peso de la nieve. Adentro, las luces parpadearon como si hasta la electricidad estuviera conteniendo la respiración. Owen Carter estaba parado cerca de la ventana, rifle en mano, su silueta enframada contra la oscuridad. La cámara con el video grabado de la mina oculta yacía en un estuche metálico sobre la mesa junto a un mapa marcado con tinta roja. Todo su plan para exponer North Ridge estaba justo ahí. Rex yacía a sus pies, músculos enrollados, ojos brillando débilmente en la luz tenue. En el otro extremo de la habitación, Harold Briggs apretaba su abrigo, revisando el viejo revólver que había guardado desde la guerra. Su rostro se veía más viejo a la luz del fuego, las líneas más profundas, pero sus manos estaban firmes. Emma Graves, aún en sus uniformes médicos bajo una chaqueta gruesa de invierno, estaba atendiendo a Ranger, que descansaba en una manta junto al calentador. El hombro del perro estaba vendado de la herida que había sufrido en la mina, pero su mirada estaba alerta. Se negaba a acostarse cuando el peligro estaba cerca. El reloj pasó las 10 cuando Harold levantó la vista de la ventana. «Vendrán por él esta noche», dijo. Owen asintió sombríamente. «Saben lo que tenemos. El video lo prueba todo. La mina, Royce, el trato de Langston». Emma miró entre ellos, preocupación en su voz. «¿Creen que se arriesgarían a atacar una estación de rescate?» «La codicia no se preocupa por las líneas, señora», dijo Harold en voz baja. «Ya quemaron mi casa. Quemarán esto también». Afuera, el aullido de la tormenta creció más fuerte. Entonces, a través del viento rugiente, las orejas de Rex se levantaron. Gruñó bajo, profundo en su pecho. Ranger se unió a él, un rumor débil subiendo de su garganta. Owen se movió a la ventana y miró a través de la nieve. Faros, múltiples vehículos arrastrándose por el camino del bosque. SUVs negros, sus haces cortando a través de la tormenta. «Están aquí», dijo. En segundos, el grupo se movió en acción. Owen revisó la cámara del rifle. Harold tomó posición cerca de la ventana lateral con su revólver.
Emma apagó las luces principales, sumergiendo la cabaña en un resplandor rojo tenue de la lámpara de emergencia. Se agachó junto a Ranger, susurrando: «Quédate cerca, chico, quédate abajo». El primer vehículo derrapó hasta detenerse afuera. Hombres con abrigos negros salieron, armas en mano, sus voces perdidas en el viento. La puerta delantera tembló cuando una bota la golpeó. Owen gritó: «¡Agáchense!». La puerta se reventó y una inundación de nieve y disparos llenó la habitación. El primer intruso entró y se encontró con Rex. El K-9 se lanzó, dientes brillando, arrastrando al hombre antes de que pudiera disparar. Owen disparó 2 tiros, derribando a otro atacante cerca del porche. Harold, agachado junto a la ventana, disparó a la nieve, golpeando la sombra de un tercer hombre. El destello de su revólver iluminó su rostro, la resolución endurecida de un soldado que había visto demasiadas guerras. Emma jaló a Ranger detrás de la mesa volcada. «Quédate, Ranger, quédate». Pero el pastor no se quedaría. Cuando uno de los atacantes entró por la ventana lateral, gritando órdenes, Ranger se lanzó al hombre, los dientes hundiéndose en su brazo. El arma disparó salvajemente, una bala rozando el costado del perro. Ranger aulló, pero no soltó hasta que Owen derribó al hombre de un disparo. «¡Ranger!», gritó Emma, arrastrándose hacia él. La sangre manchaba la nieve debajo de su pelaje, pero lamió su mano, negándose a gemir. La tormenta afuera gritó más fuerte. A través de los disparos y el viento, un sonido más profundo comenzó. El gruñido inconfundible de un motor acercándose. Otro vehículo, más grande. Un SUV negro derrapó a la vista, su puerta balanceándose abierta. Gavin Royce salió vestido con un largo abrigo de lana a pesar de la ventisca. Su rostro estaba frío y afilado, la sonrisa bajo su aliento visible incluso en la oscuridad. Detrás de él, más hombres se desplegaron. «¡Carter!», gritó sobre el viento. «Deberías haberte quedado callado. Ahora todo lo que has hecho es hacer un desastre que tengo que limpiar». Owen disparó un tiro de advertencia, su voz cortando a través de la tormenta. «Se acabó, Royce». Royce se rió, dando un paso adelante a través de la nieve. «¿Realmente crees que eso cambia algo? Eres solo un hombre. El sheriff está en mi bolsillo. El consejo del pueblo también. Nadie viene a salvarte». Rex ladró ferozmente, el sonido resonando como trueno entre los árboles. Royce levantó su arma. «Entonces empezaré con el perro». Pero antes de que pudiera jalar el gatillo, otro disparo se rompió en la noche, uno que no vino de la cabaña. Royce se sacudió, tambaleándose, mientras una floración roja se extendía por su hombro. Los hombres detrás de él se volvieron en confusión. De la línea de árboles emergió el sheriff Dalton Langston, su uniforme hecho jirones, sus ojos huecos. Se movía como un hombre que ya había hecho las paces con sus pecados. La nieve se aferraba a su abrigo y su pistola temblaba en su mano. «Bájala, Royce», dijo con voz ronca. «Se acabó». Royce se rió amargamente, agarrando su hombro. «¿Acabó? Eras parte de esto, viejo». Langston dio otro paso adelante, respirando con dificultad. «Lo era, y voy a terminarlo». Royce levantó su arma de nuevo, pero Langston disparó primero. El disparo lo golpeó directamente en el pecho, enviándolo estrellándose hacia atrás en la nieve. El eco se desvaneció, tragado por la tormenta. Por un momento, todo quedó quieto. Luego, Langston se tambaleó, cayendo sobre una rodilla. La sangre empapaba su costado. Uno de los hombres de Royce había devuelto el disparo. Owen corrió hacia adelante, atrapándolo antes de que cayera completamente. «¡Sheriff!». Langston tosió, su respiración llegando en estallidos cortos. Sus ojos, una vez fríos y calculadores, ahora llevaban el brillo opaco del remordimiento. «Tenías razón sobre todo», susurró. «Me poseían, pero no puedo dejar que te posean a ti». Presionó una mano contra el brazo de Owen, untando sangre en la manga del ayudante. «Toma la evidencia, sácala a la luz, Carter». Luego su mano cayó flácida. Owen lo miró por un largo momento antes de cerrar sus ojos.
Afuera, los guardias sobrevivientes huyeron a la tormenta, dejando atrás sus vehículos y sus muertos. Los disparos se desvanecieron, reemplazados por el susurro de la nieve cayendo. Dentro de la cabaña, Emma vendó la herida de Ranger con manos temblorosas, lágrimas rayando su rostro manchado de hollín. Harold estaba parado ante la ventana, observando el horizonte, donde el amanecer pronto rompería. Owen se levantó lentamente, la insignia del sheriff yaciendo fría en su palma. Miró a Rex y Ranger, ambos sentados silencio a su lado, uno sangrando, uno con cicatrices, ambos inquebrantables. Susurró: «Terminamos esto, no más esconderse». La nieve seguía cayendo, pero en el resplandor naranja tenue del fuego parecía menos como un final y más como el comienzo de un ajuste de cuentas. La nieve aún cubría los riscos alrededor de Pine Hollow cuando el amanecer se rompió después de esa larga noche manchada de sangre. El aire olía a humo y pólvora, pero por primera vez en meses también llevaba algo más limpio. El sentido silencioso de que la tormenta había comenzado a pasar. Dentro de la estación de rescate de Pine Creek, ahora custodiada por policías estatales, Owen Carter se sentó en una mesa de madera con manos vendadas. Frente a él yacía la memoria USB que casi les había costado la vida a todos. El archivo, el video que grabó de la mina oculta, los tratos de Royce y el acto final del sheriff Langston había sido transferido a la laptop de un investigador estatal. Afuera, periodistas se reunían en la nieve, sus cámaras listas, esperando respuestas. Frente a Owen, la agente Rebecca Hollis, una mujer de mediados de los 40 del Departamento de Justicia de Montana, revisaba el video. Su cabello rubio corto estaba peinado hacia atrás bajo una gorra negra de invierno, su gabardina gris marcada con motas de nieve. Su voz era calmada pero aguda, el tono de alguien que había visto tanto lo mejor como lo peor de las personas. «Esto», dijo, pausando el video en el rostro de Royce, «es la pistola humeante. Minería ilegal, almacenamiento químico, soborno, corrupción del gobierno local. Todo está aquí». Owen exhaló lentamente. «Por eso murió Langston». Rebecca asintió, su expresión suavizándose ligeramente. «Y tú casi también». En la esquina, Harold Briggs se sentaba envuelto en una manta, su bastón apoyado a su lado. Tenía la calma cansada de un hombre que ya había hecho las paces con su pasado. Ranger yacía a través de sus botas, vendado pero respirando firmemente. Cerca, Emma atendía a Rex, revisando suavemente los puntos en su hombro. El pastor alemán permanecía quieto, sus ojos siguiendo cada movimiento en la habitación como si custodiara cada palabra. Rebecca cerró su laptop y se puso de pie. «La evidencia será enviada a Helena dentro de la hora. Una vez autenticada, Northridge Minerals será cerrada por orden federal. Royce está muerto», dijo Owen, «pero otros tomarán su lugar». «No si esto se hace público primero», respondió ella. «Una vez que la prensa lo consiga, se acabó». Afuera, la nieve comenzó a brillar bajo el débil sol de la mañana. Parecía llevar una paz silenciosa, una luz limpiadora después de tanta oscuridad. Owen salió con Harold y Emma al porche mientras los agentes cargaban los vehículos. Los reporteros se abalanzaron hacia adelante, gritando preguntas unos sobre otros. «Ayudante Carter, ¿es cierto que fue suspendido antes de que todo esto sucediera? ¿Quién filtró el video al Estado? ¿Cree que la muerte del sheriff fue un accidente o una confesión?» Owen levantó una mano. El ruido se desvaneció ligeramente. Miró hacia las cámaras, su voz firme a pesar de la fatiga en sus ojos. «Esto nunca se trató de mí o de la insignia. Se trató de la verdad y las personas que intentaron enterrarla». Se volvió ligeramente, mirando a Rex y Ranger, sentados lado a lado en la nieve, ambos usando vendajes y escarcha en sus hocicos. Sus cabezas estaban levantadas con orgullo como si entendieran la atención. El destello de las cámaras los capturó, dos siluetas de lealtad. Owen continuó: «Vivimos en un mundo donde los hombres mienten,
donde la codicia se esconde detrás de apretones de manos. ¿Pero un perro? Hizo una pausa, su tono suavizándose. Un perro no sabe cómo mentir, y tampoco lo hace la justicia. La multitud cayó en silencio por un momento, antes de que el chasquido de los obturadores comenzara de nuevo, más rápido ahora, capturando la imagen que aparecería en cada periódico a la mañana siguiente. Owen Carter, flanqueado por Harold Briggs, con Rex y Ranger sentados solemnemente entre ellos. Símbolos de fe y verdad en un pueblo que había olvidado a ambos. Esa tarde, la policía estatal condujo un bloqueo completo de la propiedad de Northridge. Las camionetas fueron incautadas, las cuentas bancarias congeladas y los ejecutivos restantes de la compañía puestos bajo arresto. Los helicópteros se cernían sobre la mina, mientras los equipos forenses entraban a los túneles, descubriendo evidencia de vertido ilegal, reservas químicas robadas y pruebas de crímenes ambientales que se extendían a través de condados. Cuando las noticias se difundieron, corrieron como fuego salvaje. La gente de Pine Hollow, una vez temerosa de hablar, ahora envalentonada, llenó la plaza del pueblo esa noche, sosteniendo velas en la nieve. Los rostros de los caídos aparecieron en pancartas. El sheriff Dalton Langston, redimido en su hora final, y Gavin Royce, el símbolo de todo lo que la codicia podía destruir. Desde los escalones del juzgado, Owen se paró una vez más, esta vez no como un ayudante, sino como un hombre que había caminado a través de la traición y salió del otro lado. Harold estaba a su lado, sosteniéndose en su bastón, mientras Emma estaba justo detrás, una mano sobre la cabeza de Ranger. La verdad costó vidas, dijo Owen a la multitud, su voz llevando a través del frío, pero también la salvó. Podemos reconstruir desde esto juntos. Mientras la multitud vitoreaba suavemente, Harold se inclinó hacia él y susurró. «Lo hiciste, hijo». Owen negó con la cabeza. «Lo hicimos». A sus pies, Rex movió su cola débilmente, presionando su hocico contra la pierna de Owen. Ranger lo imitó, descansando su cabeza sobre la bota de Harold. Las cámaras destellaron de nuevo, y en algún lugar detrás de la luz, Rebecca Hollis observaba en silencio, su expresión ilegible, pero satisfecha. Más tarde esa noche, la nieve cayó de nuevo, suavemente esta vez, pacífica y limpia. Dentro de la estación de rescate, el fuego ardía bajo. Owen se sentó con una taza de café, mirando las llamas. Rex dormía a su lado, el pecho subiendo y bajando con ritmo constante. A través de la habitación, Harold dormitaba en su silla, Ranger acurrucado a sus pies. Emma estaba escribiendo en su cuaderno, registrando observaciones médicas, aunque sus ojos se suavizaban cada vez que levantaba la vista hacia los dos perros. Por primera vez en mucho tiempo, Pine Hollow dormía sin miedo. Y afuera, en el silencio frío de las montañas, el viento llevaba un eco débil, no de disparos o codicia, sino de algo más simple, el latido firme y leal de la vida continuando. La primavera llegó tarde a Pine Hollow ese año, pero cuando lo hizo, llegó con gentileza, el tipo que parecía disculparse por todo lo que el invierno había hecho. La nieve se derritió lentamente, revelando hierba que se doblaba bajo el calor del sol, y ríos que cantaban de nuevo después de meses de silencio. Por primera vez en muchos años, las colinas detrás del pueblo estaban silenciosas, sin explosiones, sin máquinas, sin hombres cavando en los huesos de la tierra. En la cima del risco, Owen Carter estaba parado junto a Harold Briggs, ahora más delgado, su marco doblado pero aún orgulloso. El anciano usaba su chaqueta del ejército a pesar del sol, su cabello plateado agitado por el viento. Frente a ellos se alzaba un simple poste de madera, recién tallado con una corta inscripción quemada en la veta. Rex y Ranger, atados una vez, ahora libres para siempre. La madera olía débilmente a resina de pino, y debajo, pequeñas flores silvestres ya habían comenzado a florecer. La mano de Owen descansaba sobre la espalda de Rex, mientras el pastor alemán se sentaba silenciosamente a su lado, observando el valle abajo. A su lado, Ranger, curado, fuerte, su pelaje brillando al sol,
Yacía con su hocico descansando sobre la bota de Harold. «Es un buen lugar», murmuró Harold. «Les gustará aquí». «Ya lo hacen», dijo Owen suavemente. «Creo que siempre lo hicieron. Simplemente no tenían paz antes». Harold sonrió débilmente. Luego miró hacia el horizonte donde la línea de árboles brillaba en la luz primaveral. «Sabes, cuando era más joven, solía creer que la tierra era solo tierra. Algo que trabajabas, comprabas, vendías. Pero ahora veo que es lo único que nos recuerda cuando nos vamos». Un pequeño grupo de habitantes del pueblo se reunió detrás de ellos. Emma Graves, entre ellos, usando una chaqueta azul claro, su cabello atado hacia atrás, portapapeles en mano. Habían pasado meses desde el juicio, y el Estado había designado oficialmente el sitio minero recuperado como santuario de vida silvestre de Pine Hollow. Emma y Owen fueron nombrados sus codirectores, aunque ella a menudo bromeaba que Rex y Ranger eran los verdaderos jefes. Algunos niños de la escuela local estaban parados cerca, sosteniendo pequeños ramos de flores para plantar alrededor del memorial. El más joven, un niño de cabello castaño, no mayor de 7 años, miró a Owen con ojos curiosos. «Señor», preguntó tímidamente, «¿por qué los salvó? Los perros». Owen se arrodilló para encontrar su mirada. La inocencia del niño lo golpeó como luz solar a través de las nubes. Sonrió suavemente. «Porque, pequeño, a veces, cuando salvas a un perro, Dios usa ese momento para salvar un pedazo de tu propia alma». El niño frunció el ceño, pensando profundamente. Luego asintió, como si entendía algo sin palabras. Le entregó a Owen una pequeña flor blanca y corrió de vuelta a su clase. Detrás de ellos, Harold se rió entre dientes, suavemente. «Tienes lengua de predicador, hijo». Owen sonrió. «No, señor, solo un hombre que tuvo la suerte de escuchar». Mientras la ceremonia terminaba, la gente comenzó a dispersarse, su risa y charla desvaneciéndose en la brisa del valle. Emma se quedó atrás, arrodillándose para arreglar las flores silvestres alrededor del poste. Cuando levantó la mirada, sus ojos suaves encontraron los de Owen. «Así que esto es», dijo, «el final de una historia y el comienzo de otra». Él asintió. «Una mejor, espero». Rex caminó hacia ella, empujando su mano hasta que se rió. Ranger lo siguió, cola moviéndose, chocando contra el hombro de Rex. 2 sobrevivientes, una vez rotos, ahora completos de nuevo. Harold los observó durante un largo tiempo, sus ojos suaves pero distantes. «Creo que es hora de que descanse un poco», dijo en voz baja. Owen ofreció un brazo, ayudándolo hacia la cabaña que dominaba el santuario. Era pequeña, reconstruida donde su vieja casa había ardido, con amplias ventanas de vidrio mirando la colina verde. La bandera americana colgaba en el porche, y junto a ella, un letrero más pequeño decía, «Rancho Briggs, ahora hogar para quienes necesitan uno». Adentro, el aire olía a cedro y café. Harold se sentó en su silla favorita cerca de la ventana, exhalando lentamente. «¿Sabes?», dijo. «Solía pensar que mis perros me protegían, pero tal vez los estaba manteniendo de encontrar su libertad». Owen sonrió. «Tal vez les diste la oportunidad de mostrarnos lo que realmente significa la lealtad». Afuera, el sonido de patas resonó débilmente. Rex y Ranger persiguiéndose a través del campo, salpicando a través de charcos dejados por la nieve derretida. Sus ladridos sonaron claros y brillantes, llevados a través del valle como risa. Los ojos de Harold lo siguieron hasta que se borraron en la distancia. «Si hay un cielo», dijo suavemente, «espero que se parezca a esa colina». Esa tarde, mientras el sol se hundía abajo, el santuario brillaba dorado. Los pájaros regresaron a los árboles, y el viejo túnel de la mina permanecía sellado para siempre, marcado por señales de advertencia y flores silvestres. La vida, en toda su persistencia silenciosa, había recuperado lo que la codicia intentó borrar. Owen estaba parado en el borde de la colina junto a Emma, observando a los 2 perros jugar hasta que el cielo se tornó rosa. Ella deslizó su brazo alrededor del suyo, y por un momento el mundo se sintió completo de nuevo. La silueta de Harold podía verse a través de la ventana de la cabaña, la cabeza inclinada en oración silenciosa.
Un hombre finalmente en paz. Rex ladró, persiguiendo a Ranger colina arriba. Ambos libres, ambos vivos, sin correa, sin dolor, solo viento y cielo abierto. Owen sonrió, susurrando para sí mismo. Atados una vez, ahora libres para siempre. La brisa llevó las palabras por el valle, sobre las flores, a través de los pinos. Una bendición, una promesa y un recuerdo. Y en algún lugar en ese silencio, el cielo escuchaba. A veces, los milagros más grandes no son truenos o fuego desde los cielos, sino actos silenciosos de compasión. Un hombre que se niega a mirar a otro lado, un perro herido que todavía elige confiar, y un viejo soldado que cree que la bondad vale la pena luchar por ella. Esta historia nos recuerda que la fe no es algo distante o grandioso. Está en los momentos cuando elegimos la bondad sobre el silencio, cuando protegemos a los que no tienen voz y cuando creemos que ninguna criatura, humana o animal, está más allá de la redención. Tal vez los milagros de Dios no siempre vienen como respuestas a las oraciones, sino como oportunidades para convertirnos nosotros mismos en la respuesta. Al igual que Owen, Rex y Ranger, estamos llamados a custodiar lo que es puro, a sanar lo que está roto y a amar sin condiciones. Si esta historia tocó tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre las bendiciones en tu propia vida. Comparte esta historia para que otros puedan creer en la bondad de nuevo. Deja un comentario abajo. Cuéntanos qué significa la fe para ti y escribe amén si crees que Dios todavía trabaja a través de los corazones de los hombres y a través de cada alma leal que camina a nuestro lado. Que el Señor te bendiga, proteja a tus seres queridos y te recuerde cada día que los milagros todavía caminan por esta tierra. A veces, en 4 patas.